poquito, le queden 2 cosas para su formación profesional. Y si se han dado cuenta, este es un curso bien aplicado, pero podría ser todavía mucho más extenso. Entonces, yo trato de meter las ideas clave. Hay muchas cosas que digo en clase, ¿no? Y muchas cosas que a ustedes se les pasan por alto. Entonces, muy buenas notas en general, brillantes desempeños, como ya los he dicho, hay 2.19, 3.18, montón de 16, algunos que se han mantenido en sus notas, lo cual también está muy bien, porque significa que han seguido manteniendo el esfuerzo. Algunos se han caído un poquito, pero así son las pequeñas batallas, así que hay que prepararse para dar el zarpazo, ¿no? El zarpazo de que amerite que ustedes pueden pasar, no que la profe la jale o la profe los apruebe. Eso no es así. Yo hago solamente mi chambita. Listo. Entonces, dicho eso, me animaría a poner 20 de promedio, pongo 18 de promedio, he puesto también un 19, me anima mucho, ¿no? El 11 es casi una piedad para mí, ¿no? Y el 10 es que realmente deben de volver a llevar el curso, porque a veces he tenido casos en donde han habido alumnos con 8, con 7, ¿no? Y bueno, como se dice, un poco por humanidad, ¿no? A veces sacan su 10, pero eso no significa que, ay, casi paso, no, significa que estás bien, bien desaprobado. Ok, listo, vamos a ver esto rapidito porque es una clase corta, probablemente terminemos en 1 hora, ¿no? Pero sí tomen nota de lo que puede ser importante y tomen nota, por último, de lo que podría sugerirles que puede entrar en el examen. En el anterior paso han habido los 6 puntos de las preguntas, eran cosas que yo las había explicado y creo que bien. Y, por ejemplo, en la curva esa de maduración de la semilla, me da mucho gusto que el que menos se la paporreteó, porque creo que dije en clase mucha atención a esto, ¿no? Y lo hicieron bastante bien. Pero hay cosas que de oídas, porque estarían en otra, en la clase escucharon y contestaron mal. Por ejemplo, si la semilla botánica es un concepto moderno, hay muchas respuestas que yo diría que son avesadas, ¿no? Haberme puesto que la biotecnología, la ciencia avanzó, por eso es un concepto moderno. Por favor, ¿no? Por favor, ¿no? Más atención, porque eso es parte de nuestra cultura, es parte de lo que deberían ustedes saber, ¿no? Como base, ¿no? Y decir como dicen ustedes, un floro, ¿no? Tan, vamos a decir, osado, ¿no? Es peligroso, ¿no? Y listo, ¿no? Y hay varias cosas increíbles que me han contestado, ¿no? Pero ya yo lo sumo un poco como que espero que aprendan el error y lo corrijan y bueno, está bien que contesten, está bien, pero no sean tan avesados si no tienen idea del concepto, ¿no? Entonces, sí, es increíble. Ok, y hay cosas que a veces se confunden pues por los nervios. Yo también lo entiendo. Hay cosas que me han volteado los conceptos, epigia, hipogia, ¿no? Cosecha de semillas con germinación de semillas, dormancia con germinación. Ok, entonces, tener un poco de cuidado. Listo, entonces vamos a ver lo correspondiente a la clase de acodos. Mañana íbamos a tener la práctica, pero la profesora Isabel Montes, ¿no? Que generosamente está dando su tiempo para cuidarme el examen, para hacer las prácticas y con quienes pido que tengan mucho respeto y mucha colaboración, ¿no? Y por supuesto que lo que me informa la profesora Isabel para mí es puesto en piedra, ¿no? Yo no puedo dudar de su palabra. Listo. Entonces, Paulo, a ver, dime. Pues mañana no es feriado. No, está bien, muy bien, porque estás atento. Mañana es feriado y como siempre hemos dicho, nosotros respetamos los feriados salvo excepcionalidades, ¿no? Mañana es feriado y la clase de prácticas, esa última clase la van a tener el día 13, el próximo viernes. ¿De acuerdo? De acuerdo, porque el examen lo dan el 19, el examen final. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Y el 19,
¿Sí? Ok. El 19, gracias Ariana, el 19 entregarían sus injertos elaborados, ¿no? A la víspera yo voy a poner de que la señora Patricia Beretta pueda tener las cuchillas de injertar para prestarles y devolverlas al día siguiente. ¿Ok? Listo. Pero pueden hacerlo con cualquier cuchillo con mucho cuidado. Entonces vamos a hablar ahora, si hay alguna pregunta, me dicen nomás. Vamos a hablar ahora de los acodos, ¿no? Los acodos ocurren también en la naturaleza, ¿no? Que fue una pregunta del examen. Hay muchas cosas de la vida agronómica que ocurren en la naturaleza, ¿no? Y que por eso es importante observar la naturaleza, ¿no? Entonces, los acodos y la propagación vegetativa natural, ¿no? Ocurren en la naturaleza. Entonces, es un método de propagación vegetativa, ¿no? Incluye técnicas sencillas, es muy sencillo hacer acodos. De hecho, podrían hacer acodos en cualquier especie, ¿ok? Y los acodos son como nuestra última carta cuando no funcionan otros métodos de propagación, ¿no? Imagínense un ejemplo concreto para sus apuntes. Todo el laurel que ustedes están viendo en el huerto que mandé a mirar los hijuelos y que algunos no los han visto, ya revisé también sus informes de práctica, caramba, qué manía de poner fotos y no poner leyendas. Eso está en el APA 7, ¿ok? Y poner la foto también como si fuera la foto de mi sobrino, ¿no? Sin decir nada. Ok, yo mandé a mirar las plantas de laurel que están al costadito de las mesas donde hemos trabajado la siembra de semillas y en esta época tienen un montón de hijuelitos abajo. Ese concepto ustedes ya lo tienen. Lo que pedí que hicieran era que destaparan un poco la tierra, que quitaran la tierra y observar si algunos podían tener raíces. Si tienen raíces, ese es un hijuelo que ya está formado, se puede cortar y tratar como prácticamente como una estaca enraizada. Bien, pero justamente el árbol de laurel es un árbol dioico. ¿Qué significa dioico? Que necesito machos y hembras, plantas machos y hembras. Y ese árbol, cuando tiene machos y hembras, florece y fructifica. El laurel nunca forma semillas en el huerto. Y la razón es que todos los laureles de esa hilera y todos los laureles que están al lado del campito que está saliendo por los muelles, ¿no? Y laureles que hay por otro lado, ¿no? Todos esos laureles han sido originados por acodo aéreo de una sola planta que hace más de 30 años me trajeron a mí unos italianos de Chincha, ¿no? Y todos originados por acodos, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tengo posibilidades de obtener semillas, ¿no? No tengo los dos sexos de la planta y porque el enraizado por estacas es muy bajo, menos del 10% de enraizamiento, ¿ok? De 100 estacas, 10 nada más. Entonces, cuando tengan esta situación o cuando traen una planta o tienen una planta que no saben exactamente cómo se propaga, el acodo puede ser su primera exploración, ¿no? Y el acodo puede ser aéreo, puede ser subterráneo, y por regla general, lo que nos sale mal porque no sabemos o lo hacemos mal, ¿no? Puede funcionar mejor por acodos, ¿ok? Entonces, el último salvavidas de propagación, el acodamiento, ¿no es cierto? Y además porque ocurre de manera natural. El estolón es una forma de acodamiento natural, ¿no? La fresa, frambuesa, zarzamora, todas son plantas que ya a estas alturas conocen. El clorofito, o mala madre, barbas del abuelo, arañitas, le dicen de toda esta planta, que también han visto, ¿no? La vinca, que es una planta conocida como Isabelita, que es muy conocida como Isabelita, y también hay otra planta que también conocida como vinca, que es una planta de interior. Todas producen acodamiento de manera natural, bajo el suelo, ¿no? Con estolones que tienen raícitas aéreas. Ok, entonces ocurre en la naturaleza. Eso es la fresa tradicional, ¿no? La fresa tradicional es una planta que responde a dos estímulos. Estímulo de frío para, digamos, poder acumular reservas y para poder, cuando entre la temperatura
buena, temperaturas mayores, ¿no? Poder empezar a crecer y florecer. El estímulo para la floración es un estímulo que ustedes conocen como vernalización y requiere de horas de frío, ¿no? Para que la planta sienta ese estímulo. Entonces, en fresa, normalmente durante el invierno, la planta, generalmente antes de la siembra, las plantas vienen de un tratamiento de frío, ¿no? Los esquejes vienen de un tratamiento de frío y luego de eso, sembradas en nuestro medio en el invierno, las plantas crecen y fructifican. Pero llegada la temperatura alta y la mayor duración del día, aunque aquí en nuestra latitud no es muy marcado, ¿no? Llegado eso, la planta genera estos cordones que ven acá. Estos cordones son tallos modificados, porque el verdadero tallo de la fresa está abajo, ¿no? Abajito, igual como en el bulbo de nardo, en el bulbo de la cebolla, ¿no? Y este pequeño tallo es el que produce todos estos brotes que forman la corona, ¿no? Entonces, cuando hay plantas que forman coronas, como el clorofito, la hierbaluisa, la fresa, ¿no? Esas plantas que forman coronas pueden ser propagadas por división de la corona. División es corte, corte con cuchillo o corte con una mano poderosa, ¿no? Eso es división de la corona, ¿ok? Pero con alta temperatura y con día largo ocurre esto, el tallo se modifica y de una yema sale un tallo alargado que generalmente lleva dos yemas, ¿no? Una apical, ¿no? Y yemas que pueden ser laterales, yemas dormantes. Entonces, estas yemas, el agricultor cuando quiere incrementar el material, las deja y las enraiza, las pone abajito, las pone alrededor, pero ojo que este es un cambio de estado. Si la planta estaba en producción, ahora la planta está pasando a un estado de crecimiento vegetativo. Por lo tanto, al pasar a ese estado vegetativo, la planta va a dejar de florecer y de fructificar. ¿Listo? Entonces tenemos el dilema. El dilema es, ¿sigo en producción o sigo en propagación? Y los agricultores, la mayor parte generalmente, prefieren estar en producción hasta donde sea posible, ¿no? Por los precios, ¿no? Por incrementar su rendimiento. Entonces lo que hacen es cortar los estolones. Dicen, fuera, 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 quiero que siga creciendo. Y abonan muchas veces con un abono compuesto, ¿no? De disolución rápida para estimular floración, ¿no? Aquí entran sus conocimientos de fisiología, ¿no? Giberelinas también pueden estimular la floración, ¿no? Nitrato de potasio foliar también puede estimular la floración, ¿no? Y compuestos que ayuden, por ejemplo, a la asimilación de fósforo, también ayuda a la floración. Y en eso las micorrizas cumplen un buen papel. Entonces, bien, toda esa parte de ahí, no se preocupen, es manejo agronómico, pero estolonea y esto es una forma de acodamiento natural. ¿Ok? Esto ocurre en la fresa tradicional, en la fresa de los pequeños agricultores. La fresa comercial, la que viene de las empresas de gran escala, no se dedica a esto porque es como un doble propósito que las empresas no tienen. Las empresas generalmente se ocupan de producción. ¿Dónde obtienen material? Pues prefieren importar el material de laboratorio, ¿no? O acá también ya se hace, el INIA hace plantas libres de virus, por ejemplo, que esa también fue una pregunta paréntesis. Hay una gran cantidad que me imagino que lleva muy bien su curso de fitopatología, que también la profesora Carmen debe haberlo explicado, pero obviaron dar la explicación de las otras teorías de contaminación de virus. Aquí, cierro paréntesis. Listo, esto no se hace comercialmente, ¿no? Generalmente se importan los plantines que ya vienen vernalizados, listos para sembrar y formar una corona grande, como han visto del huerto de esa camita. Y la pregunta que yo les hice es por qué esa planta no es solonea, si ya estamos en temperatura alta y días largos. Es una cosa que, por ejemplo, podrían preguntar ahí a algún fresero, ¿no? Listo, entonces esto es el estolón, un tallo modificado aéreo, por lo tanto epígeo, ¿no? Que se produce en condiciones especiales de, digamos, de ambiente, ¿no?
el estolón, digamos, es estimulado, en este caso, de la fresa por altas temperaturas. Enraizan los tallos sin estar separados de la planta madre. Claro, cuando están pegados a la planta madre, se desempeñan mejor. Es un mecanismo que funciona mejor que la estaca. O sea, pongo 2 acodos, probablemente tenga 2 plantas. Pongo 2 estacas, probablemente a veces no tenga ni una, ¿no? Por eso en estacas hay que poner siempre un poco más, ¿no? Yo sé que a veces ustedes han puesto una estaquita, pero una estaquita, pues, es un error experimental muy grande, ¿no? Hay que poner 2 o 3, ¿no? Sabiendo que las estaquitas pueden tener diferente desempeño. Pero el acodo funciona mejor, es la idea. Pero obviamente tiene un tope, es el tope que me da la capacidad de la planta que está haciendo los estolones, ¿no? No es una fábrica. Entonces es útil en todos esos casos, laurel de condimento, que ya está aquí primerito, la avellana, la planta de la avellana, hay una vid especial que ahora ha tenido son de las variedades antiguas, ¿no? Que ahora están de moda, ¿no? La moda retro, ¿no? El mango, varias veces, el mango funciona muy bien por acodos, ¿no? El lichi, pero sin embargo, los cítricos funcionan muy bien por estacas, por acodos, pero seguimos usando semilla botánica e injertos. Y la razón es muy simple. Semilla botánica tiene mejor desarrollo radicular cuando hablamos de árboles. Son semillas que dan raíces primero pivotantes y por lo tanto profundizan más el suelo y se anclan. Semilla vegetativa que venga de una estaca, de un acodo, ¿no? Prolifera mucho, pero sobre todo más horizontalmente. Tiene una distribución horizontal de raíces y en un árbol yo quiero pues que no lo saque nadie. Entonces un árbol profundiza cuando viene de semilla botánica. Por eso en durazno, en cítricos, en palto, ¿no? Que son muy susceptibles a enfermedades del suelo, se prefiere semilla botánica. El segundo aspecto es el vigor. Las plantas de semilla botánica son más vigorosas, siempre van a ser más vigorosas que una planta que viene de propagación vegetativa. ¿Ok? Listo. Entonces, obtener plantas con mayor frondosidad en menor tiempo, cierto, porque acuérdense, mucho depende cuando ustedes cortan una porción o ponen a acodar una porción, mucho depende de qué rama y en qué estadio, ¿no? Fenológico se encuentra, si es una rama juvenil o si es una rama que ya estuvo en producción, en floración. Si agarran un juvenil, va a acodar rápido, pero va a demorar un poco más para entrar en producción. Si es en el laurel, como las hojas es el producto comercial, no me importaría que sea un juvenil, ¿no? Esas son las decisiones que hay que ir aprendiendo a tomar. Entonces, cualquier rama que cumpla las otras características va a estar muy bien, ¿no? Pero si es un frutal, preferible acodar ramitas de un frutal que ya hayan visto que da bien y muy bien y ramas que sean maduras, ¿ok? Listo. Entonces, son plantas de mayor desarrollo en menor tiempo. Y sí les conté la anécdota, ¿no? De uno que salió después, un alumnito que salió después de su clase de propagación, estaba enamorado de las tabebuyas, que son unas plantas muy bellas. Hay una todavía un poquito más lejos del huerto, ¿no? Y estaba enamorado de esa planta y se agarró la rama más gruesa para acodarla, porque él quería llevarse pues ya un árbol bien bonito, bien grande para su casa. Pero resulta que el acodo me vino a reclamar porque no le enraizaba. Y bueno, ¿cuál era la razón? ¿Qué le hubieran respondido ustedes, alumnos de propa? Era una rama gorda, como de unos 20 centímetros de diámetro, ¿no? Que era una rama también muy madura, como las estacas leñosas. Esa es la respuesta. Acuérdense que las estacas leñosas son demoronas, pero seguras. Pero cuanto más viejas, como ustedes, yo soy más vieja, soy más lenta, ustedes son más jóvenes, son mucho más rápidos. Entonces él quería su arbolón ya listo por un acodo. Y dije, bueno, exagerado, pues, ¿no? Y se fue a hacer los otros acodos. La tabebuy es una planta bellísima. Ok.
No requiere personal experimentado, ustedes lo van a hacer con mucha facilidad, no se pierde el material madre, es decir, la planta madre, si ustedes hacen mal el acodo, dirá, bueno, ya, esto se pasaron, yo sigo mi camino y la rama no se muere y empieza a crecer, ¿ok? No se pierde material, la recuperación es más rápida que con estacas y hay mayor porcentaje de enraizamiento con estacas, ¿no es cierto? Con estacas, vayan viendo sus camitas. Una forma fácil es agarrar la estaca leñosa que han sembrado y moverla ligeramente. Si encuentran ustedes resistencia, como que ustedes quisieran moverla y si encuentran resistencia, son buenas señales. Si hay brotes, no es buena señal, porque esos brotes pueden ser yemas que ya estaban inducidas. Ok, una pregunta gratis de examen también. Ok, son indicadores prácticos. Listo. ¿Hay mayor porcentaje de enraizamiento? Sí. ¿Ponen dos acodos? La probabilidad de que los dos se formen, sí. Sobre todo si son los facilotes. Ficus benjamín, croton, prácticamente solitos, ¿no? Ustedes están cortando y ya las raíces están saliendo prácticamente, ¿no? Pero con estacas puede ser un poco más de tiempo y un menos porcentaje de enraizamiento. No requiere condiciones especiales de ambiente, ¿no? Y esto de acá es de la anécdota, ¿no? Las plantas muy grandes con ramas demasiado gruesas no se deben acodar. Ramas del año, generalmente, ramas máximo de un año, máximo de un año o dos, ¿no? No tienen que ser esas ramas antiguas, viejas. Ok, y el número de plantas por acodo es limitado. Esa es la limitación, ¿no? O sea, no le pueden poner 100 acodos a una sola planta. La estresan, pues, porque esos están pegados a la mamá, viven de la mamá, y si la planta muere, los hijos también. Ok. ¿Qué favorece que funcione el acodo? Primero, que conserven bien a su mamá, ¿no? Que conserven bien a la planta madre, ¿no? Es decir, que esté en buenas condiciones nutricionales, sanitarias, y esa es una como autocrítica, ¿no? Los laureles que están ahí en el borde, en el cerco, ¿no? A veces tienen agua, la planta para a veces estresada, por eso es un poco coriácea, dura. Los que hicieron la poda de laurel sufrieron bastante, ¿no? A veces también es súper atacado el laurel por cochinilla, ¿no? Y se pega, ¿no? Y la cochinilla pues hace que se ponga la planta negra, después con la fumagina, ¿no? A veces no se poda y esos cruces de ramas cochinos llenos de polvo, ¿no? Son hábitat, por ejemplo, para las arañitas, que les gusta ese ambiente, ¿no? Para las arañitas rojas, sin agua, polvo, ¿no? Y se estresa la planta. Entonces, la planta estresada, ¿no? Es muy generosa porque con todo enraiza, ¿no? Es muy generosa. Entonces, en pandemia, como todos los árboles, la gente a veces piensa que los árboles crecen solos y no es así. La gente cree que los perros viven solos y los tiran a las calles y no es así. Todos los seres vivos necesitan, sobre todo si no están en su hábitat natural, ¿no? Necesitan energía suplementaria y esa energía viene con el manejo agronómico, con agua, con abonos, con labores culturales, el trabajo de una persona podando, ¿no? Entonces, el estado de la planta madre no solamente es nutricional, sino también es completo, ¿no? Sales minerales. Normalmente el acodo se explica porque es una estaca a medias, es una estaca incompleta, ¿no? Normalmente vital, ahí no solamente es el estado sanitario de la planta, sino que haya buenas conexiones de raíces y de xilema, ¿no? Porque el xilema es el que va a alimentar a ese hijito que está acodado. El tratamiento al tallo del bloqueo del floema es el corazón del acodo, ¿no? El floema se bloquea, por lo tanto, cuando se corta una corteza, ustedes saben que dónde encuentran ustedes la división entre xilema y floema, cuando con su cuchillita, hacen una incisión en el tallo lentamente hasta encontrar la resistencia, ¿no? El centro duro.
Cuando encuentran ese centro duro, que lo pueden cortar también, ¿no? Pero ese centro duro y levantan todo lo que han cortado, la corteza, esa es la parte transicional, esa es la parte del cambio. En el cambio no les pasa la voz, no está coloreado, nada. Esa es la parte transicional en donde hay floema hacia afuera y xilema hacia adentro. ¿Ok? Entonces, el floema más la corteza, cuando se retira, entonces yo estoy bloqueando ese floema. ¿A dónde estoy bloqueando? En el tallo que corto. Y ese tallo que corto, ¿no? Si hace fotosíntesis, todo lo que haga de fotosíntesis se va a acumular ¿dónde? En el corte, porque ya no puede pasar, ¿no? Entonces, de arriba hacia abajo, bloqueo. De abajo hacia arriba están las sales minerales por el xilema que van a seguir alimentando a todas las ramas. Bien, eso lo vamos a ver ahorita en unos dibujitos. Y el tercer factor es la etiolación, que ya saben que es un súper truco. Dicen no follaje, no luz, disminución de la luz, ¿no? Y por lo tanto, que se intensifique la actividad en la zona radicular. Estimula la formación de raíces, la traslocación de las auxinas hacia las zonas de corte, en las estacas, ¿no? Y la etiolación disminuye la actividad fotosintética y permite que las reservas, los azúcares, los almidones contenidos en ese tallo puedan derivarse para la formación de raíces. ¿De acuerdo? Entonces, ojo que son condiciones diferentes, que los factores, diríamos, que favorecen la propagación. Aquí vamos a ver qué necesito para hacer el acodo. Primero, que la planta madre no esté acostada, esté en crecimiento activo, ¿no? Y esto en nuestras condiciones en clima pueden ser, digamos, todo el año. Con mayor actividad en verano, pero en invierno se acodan bien. Tallos vigorosos, de corteza lisa, no esos tallos doblados. Mucho cuidado, observen los árboles a partir de ahora. Y los árboles, por ejemplo, en el laurel tiene un crecimiento así de muchos macollos, muchos tallos, pero hay ramas, eso ya les expliqué en algún momento en las estacas, en prácticas, hay ramas que tienden a crecer con un ángulo más estrecho, ¿no? Más erectas. Y hay ramas que crecen muy largas y son como caídas, ¿no? Entonces, esas ramas, ¿no? Que crecen más o menos paralelas al suelo, por más que estén altas, que crecen como dobladas. En el olivo también es muy frecuente cuando no se poda, ¿no? Esas ramas que crecen de costadito, mirando de costadito, se les llama plagiotrópicas, de crecimiento lateral, crecen mirando de costadito, plagiando. Entonces, para que no se olviden, ¿no? Plagiotrópicas. Las ramas plagiotrópicas, cuando ustedes las cortan o las acodan, cuando enraícen, van a seguir creciendo de costadito. Entonces van a ser plantas que se demoran mucho en alcanzar un tamaño. Si es un frutal, una rama plagiotrópica, de ninguna manera, ¿no? Tienen que buscar las ramas ortotrópicas, ¿ok? Las ortotrópicas son las ramas que tienden a crecer en ángulo, ¿no? Menos abierto, ¿no? Y que uno las ve y son como, pues, como un vaso, ¿no? Van creciendo en esa dirección. Para diferenciarlas de las ramas, la rama principal, ¿no? Puede tener mucho vigor. Y fíjense, son en laurel. Hay hijuelos que se han crecido tan grandes como la mamá, ¿no? Y esos hijuelos son vigorosazos y pueden tener incluso ramas laterales. Pero la rama principal, la guía, como dicen los agricultores, es una rama demasiado poderosa. O sea, es como la punta de lanza, esa no cree en nadie. Entonces, esas ramas tampoco son buenas para hacer estacas ni acodos, porque les van a tener siempre mucha fuerza, mucho crecimiento vegetativo, ¿no? Y inhiben además las ramas laterales. Entonces, si yo tengo una planta con la que quiero hacer estacas o acodos, lo primero que hago es elimino esas para favorecer que, ¿no? Rota la dominancia apical, salgan nuevas ramas laterales. ¿De acuerdo?
Entonces, ya tenemos 3 tipos de ramas, ¿no? La rama principal o de dominancia apical, las ramas plagiotrópicas, laterales plagiotrópicas y las ramas laterales ortotrópicas. Cada una tiene diferente función. Por lo general, las plagiotrópicas, ya pues si no hay material, mucho material y yo estoy haciendo un cerco, ya usaré las plagiotrópicas. O no me importa si es que son solamente de puro follaje, ¿no? Pero si son para crecimiento de flores, de frutos, yo necesito tener, ¿no? O si son especies forestales, madera. En madera yo no quiero una planta tipo cerco vivo con un montón de ramas. Yo quiero una sola rama de vigoroso crecimiento. Entonces las plagiotrópicas jamás en la vida. ¿Ok? Entonces, listo. La planta madre en crecimiento, en activo crecimiento, seleccionar bien los tallos vigorosos, de corteza lisa, no esos que tienen un montón de nudos, entrenudos, buscar ramas limpias, ¿no? Eso va a servir para su práctica. Al hacer el acodo, que haya buen contacto entre el tallo y el sustrato que usemos, sea en el suelo o sea arriba, ¿no? Que ese sustrato sea capaz de mantener la humedad. Por eso no se puede poner mucha arena, porque pesa, la rama se dobla, se cae, se seca. Entonces se puede poner musgo grueso, acerrín, ¿no? Se puede usar para poner en el acodo. Y la separación, ¿no? Debe ocurrir de la planta mamá, porque solamente hemos cortado el floema, no hemos cortado el xilema, cortamos ese xilema cuando veamos de que toda la parte que yo he tapado, ¿no? He acodado, forma muy buena cantidad de raíces. Ok. Y nuevamente está esta recomendación, ¿no? El etiolado, aislamiento, el aporque, el doblado, torsión, el estrangulado, ya no sé qué más, para poder, digamos, bloquear el floema. Esto es bloquear el floema con una práctica cultural, ¿no? Un ahorcamiento así tipo garrote con un alambrito, irla estrangulando hasta que la corteza cede, ¿no? Entonces, es esa práctica. Un etiolado, ¿no? Todo eso vale como práctica cultural. En los tipos de acodos hay muchos, pero yo creo que los que deben de saber son los comerciales, que es el acodo etiolado, ¿no? Porque generalmente la gente que no tiene mucha formación en horticultura siempre ha pensado que el acodo es una cosa de jardinería. Y sí, porque es muy útil en jardinería. Pero en Europa, por ejemplo, el acodo etiolado es una práctica comercial que se usa para maíz, para manzano comercial, ¿no? Y el acodo etiolado mejorado es una práctica que aquí hizo un profesor peruano, ya les conté del profesor César Medina. Él era un manos de tijera, ¿no? Por todo lado siempre andaba feliz propagando ese profesor. Tiene varias tesis en este tema. Y el acodo más usado en nuestro medio es el acodo aéreo. Ok, entonces estos 3 son los que les vamos a prestar atención. ¿De acuerdo? ¿No? A queridos alumnos estresados. Bien, el acodo simple también es un acodo que se llama acodo en maceta y es aprovechar, ¿no? Como la fresa, el clorofito, esas plantas que han visto que hacen estolones naturales, ¿no? Si quieren una grama china, no sé, ¿no? Poner el brotecito, al terminar el estolón, que es un tallo, está el brote. Ese brote se pone en una maceta, ¿no? Empieza a crecer solito, lo corto el estolón con una tijera, ¿no? Y ya tengo una planta nueva. Es divertidísimo para quienes quieran hacer o quieran tener recursos de regalitos bonitos de Navidad, podrían ingeniársela, ¿no? Ok, entonces, simple, pueden traer una rama para abajo, esta es una forma de bloquear el floema, haciendo, ¿no? El doblado de la rama, pero esto también podría ser un estolón, y el estolón solito se enraiza, ¿ok? Se sujeta esta rama, esto se hace, por ejemplo, en uva, ¿no? O en plantas de las que se hace cercos vivos y tienen ramas basales largas, ¿no? Antes de podarlas, se acodan y luego se obtiene una planta regenerada completa. Ojo que esta planta regenerada es lo mismo que una plántula de almácigo.
necesita cuidado, necesita ambiente especial. No me puedo ir yo con mi planta diciendo, yeah, ya tengo mi planta, la pongo en medio del patio, no sé, o en medio de la chacra. No, necesita tratamiento de vivero. ¿Qué significa? Cuidado especial, que puede ser en la casa, puede ser en la misma chacra, debajo de un arbolito, se pone una maceta, hasta ver que la planta se vale por sí sola. Es como una planta operada, digamos. Necesita cuidados. Esa es la palabra del vivero. Cuidados especiales, poner sombra, cuidar el agua, hasta ver que es independiente, es autónoma y se puede llevar al lugar definitivo. Entonces hay mucha gente con los laureles, por ejemplo, que se entusiasma, se los lleva enraizados, los deja junto con las otras macetas y en poco tiempo se secan. Se secan cuando no hay capacidad de formar nuevas raíces. Y si no hay capacidad de formar nuevas raíces porque no lo riegan, porque hay muy alta temperatura, que sea, estos brotes, ¿no? Estos brotes también se secan y la planta se pierde. Dicen, ay, esto no funcionó. Acuérdense, antes de echarle la culpa a otros, mirar primeramente lo que hacemos. Bien. El compuesto son varios simples, ¿no? Varios simples hechos realidad, ¿no? Esta es la muestra. ¿Se usa? Sí, se usa. En la fresa es un ejemplo, ¿no? Uno puede estar acodando un hijito, porque apenas uno acoda un hijito, le pone tierra, ya sea en el mismo suelo, ¿no? Inmediatamente crece otro estolón. Lo vuelve a acodar, sale otro estolón. O enraizan y el mismo estolón, una vez que enraiza, vuelve a formar otro estolón. Entonces a esos agricultores le dicen, se está echando chicote, dice la fresa, salen chicotes por todos lados, ¿no? Son látigos, dicen, son como látigos. Esos látigos, para que cuando quieran acordarse, ¿no? Son los estolones, los tallos modificados. Entonces, en leñosas o en herbáceas, fresa, en uva también, que tiene tallos muy largos, ¿no? También se puede hacer este acodo compuesto, ¿no? Simple y compuesto. El etiolado sí es diferente. El etiolado es un aporque. Yo aporco. Y ese concepto sí lo saben. Se usa en papa, se usa, los agricultores le llaman aporque a cualquier cosa que sea ponerle más tierrita a la base del tallo y ponerle, digamos, tierrita para que enraice mejor. Entonces vamos a recordarlo más fácilmente, que es un acodo por aporque, ¿no? Entonces la planta se puede podar. ¿Y qué pasa cuando hago una poda? Salen inmediatamente nuevas ramas porque estoy rompiendo dominancia apical y las yemas dormidas del tallo comienzan a crecer. Estas plantas que crecen todas entusiastas, vigorosas, ¿no? Las sigo aporcando, esos tallos. Y esos tallitos, por etiolación, que están saliendo, se van a seguir enraizando y van a seguir creciendo, todavía pegaditos a la base de la mamá. Entonces los sigo aporcando hasta cuando veo que ya esos tallitos han formado raíces y entonces los corto. A eso se llama acodo etiolado y es el que se usa mucho, por ejemplo, en Francia para las plantas de manzano. Yo les he contado varias veces que en Europa hay un portainjertos, un patrón de manzano que se cree que viene desde la Edad Media, porque los injertos se hacían desde muy antiguo, ¿no? Y los chinos hacían injertos a codos, ¿no? Entonces, y se cree que viene este portainjerto, es Max Melling de manzano, que es muy bueno como portainjerto y se propaga por semilla vegetativa. Pero como en Europa ya saben que no tienen la bendición de nosotros de tener clima bueno todo el año, y solamente tienen primavera y verano para trabajar. Y después, lo que hicieron bien o mal, ahí quedó, ¿no? Entonces, en la temporada de primavera, cuando empiezan a crecer las plantas, ellos cortan. Miren, este es así de drástico, ¿no? Empiezan de una planta, ojo, que esta planta no viene de una planta que puede ser propagada por estaca o también por semilla botánica, ¿no? Pero en el manzano viene de una estaca. Se siembra la planta, se la deja crecer durante una estación, o sea, un año, ¿no? Al segundo año se corta, se poda, una vez que está bien enraizadita. Y aquí están saliendo los brotes. Y los brotes se siguen aporcando,
¿no? El primer año saldrán pues 4 o 6 brotes, pero cada año van a salir más porque este tallo engorda y digamos que crece en diámetro porque no lo dejan crecer en altura, ¿no? Y cada vez tiene más yemas que van a brotar. Entonces, una vez que estos tallitos, ¿no? Que han salido después de la poda, ¿no? Crecen y tienen raíces, se cortan y se llevan a vivero, ¿no? A adaptación, ¿no? Y nuevamente la planta mamá, ¿no? Será sometida a un nuevo crecimiento. Parece largo, parece tortuoso, a nosotros nos parece raro, pero es lo que hacen en otras zonas y es la forma comercial. Hay viveros que tienen plantas madres de manzano, ¿no? Y trabajan con tecnología mecanizada para podar, para cortar, ¿no? Para aporcar sobre todo, ¿no? Que van a estar haciéndolo a mano, ¿no? Y estos son, miren, estos son los plantones etiolados, fíjense, aquí están aporcados. Fíjense la diferencia entre cama y cama. Y miren lo frondoso que se ve, ¿no? En montículo es la traducción del aporque, ¿no? O etiolado, le dijeron acá. Etiolado nos dice más bien, nos explica mejor en montículo, claro, porque hago el aporque. Y aquí están, ¿no? Las raíces que han formado estos tallitos jóvenes, ¿no? Que son también tallitos juveniles y por eso enraizan rápido. Muy bien. Fíjense, esta es una foto que nos debería llenar de orgullo. Este profesor César Medina, ¿no? Como le dije que era un manos verdes, así, mano de tijera, ¿no? En La Molina yo alcancé a ver esos pecanos porque me los mandó a sacar, porque eran de semilla botánica, para sacar estacas de raíz. No me voy a olvidar nunca, ¿no? La poza llegó casi de profundidad, llegó casi a mi tamaño, ¿no? Es para sacar, porque quería la planta entera con todas sus raíces, porque quería analizarla, ¿no? O sea, loquito propagador era ese profesor, pero muy lindo. Ok, ¿no? Él hizo esto en Pecano y mandó, ¿no? Generosamente le mandó a Harman y Kester, que fueron los pioneros de estos libros de propagación, que se usan a nivel mundial, les mandó las fotos y él lo tiene publicado en el libro que ustedes siguen el link, ahí está la foto publicada de experimentos hechos en La Molina, esto es ahí detrás, donde están entre los olivos y las oficinas, ahí estaban los pecanos, ¿no? Los pecanos que él había sembrado para hacer acodo etiolado. Hizo sus trincheras, como le llamaba, hizo también sus aporques y esas fotos las mandó y están publicadas como referencia en el libro de Harman y Kester. Y este profesor curioso, y ahí con este acodo termino, este profesor curioso, ¿no? Le hizo una modificación y dijo, voy a mejorarlo. Y la modificación vino en que él decía que no quería esperar tanto tiempo a sacar los acodos y después de los acodos en raíz, ponerlos a adaptación y después proceder a hacer el injerto, porque los frutales en Perú se usan injertados. Entonces dijo, ¿y qué pasa si a la planta la injerto estando todavía, es un abuso de la mamá, ¿no? Si la injerto estando todavía unida a la planta madre, ¿no? E hizo eso, ¿no? Y a eso le llamó una mejora, un mejoramiento, porque dijo que así se ganaba tiempo, ¿no? Se ganaba tiempo y se podían obtener, al realizar el corte de la planta, plantas enraizadas y plantas injertadas. Hizo varios experimentos. El profesor Medina vendió muchas plantas, lamentablemente tuvo que retirarse, ¿no? Se fue a Costa Rica, puso su vivero, hizo mucha plata, ¿no? Pero le fue bastante bien. Y puso esa técnica de acodo etiolado mejorado, ¿no? Que ya no la han continuado, digamos, digamos los otros profesores, porque también la fruticultura ha cambiado bastante, ¿no? Está enfocada en otras cosas. Críticas eran de que aquí podrían, con los cortes, la manipulación, esa planta infectarse de bacterias, la planta mamá, o contaminarse los hijuelos, que es cierto, ¿no? Podría ser cierto, pero la verdad,
También si no se adaptan bien estos acodos recién cortados, si como les conté del laurel, ¿no? Podrían secarse, ¿no? Estando ya en producción, ¿no? Pero nada de eso, nunca hubo una queja de material que envió el profesor Medina, ¿no? Entonces, ventajas, ahorro de tiempo, desventajas, digamos, probables problemas sanitarios, no reportados, ojo, todavía, ¿no? Así que si encuentran comentarios en otros cursos, ustedes tienen que decir, pero no está reportado. Y si está reportado, inmediatamente compartir pues esa noticia. Pero no tenemos, y como les digo, bueno, en Europa los climas son más secos, no hay tantas enfermedades del suelo como acá, que creo que las hemos hecho nosotros mismos con mala tecnología, ¿no? Pero funciona. Los siguientes acodos que quiero mencionar. El acodo en trinchera es un acodo comercial también. A mí no me gusta, ¿no? Porque me parece mucho sufrimiento, ¿no? Es poner profusamente una planta de vivero, ¿no? En ángulo inclinado, ¿no? 45, 50 grados y, digamos, flexionarla hasta enterrarla completamente, sujetarla. Y es lo mismo que un aporque, pero un aporque de etiolación completa y de la planta acodada, ¿no? Empiecen a crecer y enraizar. Es un acodo también comercial, sobre todo cuando hay poco material y se quiere optimizar, porque aquí el porcentaje de acodos obtenidos es mayor que en el acodo etiolado, que hay que podar, esperar el brotamiento. Pero es comercial también, ¿no? Aquí tienen, ¿no? Enraizando los planteles en, digamos, en ángulo agudo, ¿no? Y también fotos de los brotes ya enraizados. Ok, me esperan 5 minutos de pausa, de descanso, y sí les pido 5 minutos, y en 5 tengo problemas de conectividad y entonces necesitaría 5 minutos a ver si se resuelven y aquí nos encontramos. ¿Listo? 5 minutos, 8:50.
bien, muchas gracias, Jorge. Ahora sí. Bueno, gracias por esperar. ¿Están todos? Bien. ¿Alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos visto hasta ahora? ¿Inquietud? ¿Asombro? ¿Alguna vez han visto a codos comerciales en su vida? ¿Nada? ¿Sí o no? ¿Ya regresaron o no? Profesora. Bueno, muchas gracias. Profesora, Sí, entonces... Sí, para nosotros es raro, porque como les digo, tenemos de bendición un clima en el que todo el año con una que otra restricción podemos hacer los acodos. Ariana Castellanos, ¿qué nos quiere decir? Entonces el acodo en trinchera no se hace acá, ¿no? Ariana. En ninguna parte. El acodo en trinchera, ¿me escuchas? ¿Se me escucha? Ariana, si no, escríbelo en el chat, que no te escucho. Yo sí la escucho bien, la profesora. A ver, Ariana, ¿te escucho? Parece que hay eco. Bueno, no escucho si es que Ariana nos quiso decir algo. Pero, ok, sí me escuchan, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, profesora, sí la escuchamos. Ok, ya. Sí, bueno, lo que preguntaba Ariana era si el acodo en trinchera no se usa aquí. No, es una buena pregunta. El acodo en trinchera no se usa, ¿no? A mí me parece un poco tortuoso, pero el acodo etiolado, bueno, sí lo hizo Medina, el profesor Medina, pero ya tampoco se usa mucho aquí. Pero como les digo, en zonas donde la mano de obra puede ser difícil y hay que mecanizar mucho y no se puede tener personal para estar cortando tantas estacas, por ejemplo, ¿no? Y hacer mantenimiento. Si ven ustedes la foto, esto es como hacer simplemente el mantenimiento de un campo, ¿no? Y todas las operaciones, los aportes aquí son mecanizados, ¿no? Esa también puede ser una explicación, pero en el caso del manzano, el smelling, este manzano tiene una virtud de que es un manzano achaparrante. ¿Qué significa manzano achaparrante? Ustedes saben que por eso le dicen al portainjertos patrón, porque es el que le inyecta, ¿no?, las cosas buenas y malas también que tiene al que lo injertan, a la yema. Entonces, achaparrante significa que no deja crecer demasiado la planta. Entonces, las plantas de manzanos injertadas son más chatas y por lo tanto es más fácil también las operaciones mecanizadas, ¿no? Podas, aplicaciones, cosecha, ¿no? Que cuando se dejan las plantas muy altas. Acá tenemos siempre la idea de que los árboles tienen que ser altotes, ¿no? Y a veces se vuelven inmanejables, ¿no? Eso está cambiando también la fruticultura porque ahora las plantaciones nuevas tienen más bien los árboles demasiado vigorosos, no se desean, justamente porque son más grandotes, consumen más, gastan más, ¿no? Y se demoran más también en producir, ¿no? Entonces están buscando como formas también de tener a las plantas chicas, porque todo eso es costo-beneficio, ¿no? Suma o resta. Ok, entonces acodo en trinchera no es muy usado, se los he puesto a ustedes para que vean la plasticidad de las plantas, ¿no? Y de la naturaleza. Esta es la práctica que van a hacer la próxima semana con la profesora Isabel. Igualmente van a trabajar en grupos, ¿no? Les voy a... pero por favor lean, ¿no? Me han estado haciendo preguntas, no importa, se los perdono porque al menos preguntan, pero me han estado haciendo preguntas que están en la guía. Y paréntesis, abro paréntesis, en el examen hay alumnos que por no leer el encabezado de las preguntas que había que redactar,
decía, escoge 3 de las 6 preguntas que hay aquí. Hay unos cuantos alumnitos que me han respondido todas, ¿no? Y esa no era, me doy cuenta que fue por los nervios que no leyeron, pero tranquilícense, ¿no? Y lean bien la pregunta. Ok, entonces lean la guía cuando les mande para poder hacer. Listo, pero preguntas igual se las puedo contestar. Este es un acodo aéreo. Es decir, si la rama no puede ir para abajo, yo voy con mi sustrato hasta donde esté la rama, ¿no es cierto? Y claramente es acodar la rama. Acodar es o doblar o quitar el floema. Esos son 2 sinónimos para nosotros, ¿no? Doblar, acodar, formar un codo. Ahí están ustedes bloqueando el floema, ¿no? O cortar el floema. Ahí están bloqueando también el floema, ¿no? Entonces, el mecanismo es bloquear el floema, ¿no? Mediante un corte. Esta es una rama erecta. Un caso es, por ejemplo, digamos, todos los árboles frutales que hacen copas, un palto, un cítrico, una cucarda de repente, ¿no? Un laurel, ¿no? Cuando está podado y no tiene ramas, digamos, hijuelos basales, ¿no? Ok. No está acá en el acodo aéreo. Qué pena que acá acá está la explicación. En el acodo aéreo le llaman acodo chino porque hay evidencias de que los chinos hacían esto, ¿no? Juntando barrito y poniéndolo, pegándolo a la planta, ¿no? Y solamente con el barrito protegido, ¿no? Para que estimular el desarrollo de raíces. Acodo en tiesto, en maceta, es lo de menos. Esto no les voy a decir composición porque se pone el sustrato en el corte, marco touch, y Guti, que no sé qué significa, debe ser algo parecido, pero es muy usado en plantas ornamentales, en jardinería. Les recomendaría que en su vida, ¿no? Aparte de plantar un árbol, hagan por lo menos un acodo. Es muy satisfactorio, ¿no? Y es muy sencillo, ¿no? Sobre todo para tallos erectos, poco flexibles, ¿no? Y como dicen ustedes, caleta, pueden hacer un acodito por ahí, esperar que eso enraíce, cortan su ramita y ya tienen su planta completa. Tantos parques que hay, inclusive para los que dicen que no tienen jardín, ¿no? Las raíces se van a formar en la zona. Esto es una estaca, pero sin cortarla completamente. Se corta la corteza, ¿no? Y ese es el sitio donde van a ir las auxinas de la parte acodada hacia la zona de corte. Ese es el sitio donde los fotosintatos van a aterrizar en la zona de corte y ese es el sitio donde se va a estimular la formación de raíces. Algo muy importante, hay algunas plantas terribles que cuando uno hace estacas no forman raíces, pero cuando hace acodo sí forman raíces. ¿Por qué será? Es una buena pregunta. ¿Por qué creen que puede ser? A ver, escucho respuestas ingeniosas, las que quieran. ¿Por qué vamos a pensar en la almendra y en la avellana? Cuando hago estacas, no enraiza. Cuando hago acodos, sí. ¿Por qué? El laurel, que ya les comenté. ¿A alguien se le ocurre algo? Lo dejo para el examen. Si están de acuerdo, lo dejo para el examen entonces. ¿Alguien quiere postular alguna hipótesis? ¿Podría repetir la pregunta, profesora? Hay plantas como el laurel, como la avellana, como la almendra, que cuando corto estacas no enraiza, pero que cuando hago acodos sí enraiza. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué puede pasar eso? Aarón dice, se debe a que el hijuelo no se separa de la planta madre.
¿no? El tallo en este caso, ¿no? Porque cuando ya hablamos con propiedad, el hijuelo es el brote que crece de la parte basal del tallo, ¿no? En este caso, porque el tallo, dice, está pegado a la planta madre, ¿ok? Sí, tiene mucha razón, pero ¿qué determina que se forman las raíces? Volviendo a la clase de estacas. ¿Quiénes influyen en la formación de raíces? Las auxinas. Las auxinas, ¿no? Y otras más, ¿no? Las gibberelinas, no, Aarón, tienes que revisar. Las gibberelinas, al contrario, son antagonistas. A Camila, dice la concentración de, exacto, de otras en que además del enraizamiento, intervienen en la formación de raíces y que hemos denominado, ¿qué cosa? Cofactores de enraizamiento o cofactores fenólicos. Esa es la razón, ¿no? Entonces, la planta está más activa, ¿cierto? Como dice Aarón, está mejor nutrida, ¿no? A través de la madre, pero también hay otros factores hormonales, ¿no? Que influyen en esa formación de raíces, ¿no? Y que se encuentran, digamos, son más lentas de movilización o se forman muy tardíamente, de tal manera que en estaca no alcanzamos a que a esos cofactores puedan enraizar. Entonces, no solamente auxinas, sino hay cofactores que tienen mucha importancia en el enraizamiento y que no se conocen. Entonces, ese es el límite. Cuando yo digo el límite fisiológico de las estacas es ese. Cuando ya no se encuentran, no se identifican otros factores de enraizamientos identificados como cofactores, ¿no? Y que sí están presentes cuando la planta está unida a la planta madre. Por eso funciona y por eso el acodo es como mucho más seguro. Me da poquito, en las condiciones del acodo aéreo tiene un límite también, pero es mucho más seguro, ¿no? Ok, y simplemente a manera de conclusiones. Bueno, ustedes van a hacer este acodo en la planta de laurel, ¿no? Y digamos, van a sacar también algunos acodos, uno por grupo, para que quiero que lo desamarren, lo vean, lo observen, le tomen foto, pero no solamente le tomen foto, porque no están estudiando ustedes fotografía, sino le tomen foto para recordar la imagen, para que puedan desarmarlo con cuidado, quitarle el musgo adherido y puedan ver de dónde salen las raíces, cuál es el tamaño del corte que hay que hacer y qué volumen de musgo humedecido debo de poner. Entonces, el primer paso que van a dar en grupo es cosechar un acodo y el indicador es que tenga una buena densidad de raíces, ¿no? Y ir a la mesa de trabajo, cortar las pitas, los amarres, ¿no? Y con mucho cuidado quitar el musgo y observarlo. Después de eso, ustedes tendrán que ejecutar acodos para la posteridad, ¿no? Puedo decir de que ese acodito, si dentro del grupo alguno se lo quiere llevar para tratarlo con cariño y después mandarme fotito de su, vamos a decir, de su hazaña, también lo pueden hacer. Ese acodo se puede quedar con alguno de ustedes. Listo. Entonces, eso es el próximo viernes. Y eso es todo, eso es todo. Eso es todo. He quitado un montón de diapositivas para, digamos, no abrumarlos y fijarme en las tres cosas importantes que le dije, ¿no? El aéreo, el acodo etiolado y el acodo mejorado, ¿no? Yo entiendo que sabiendo esos pueden recordar fácilmente las trincheras, los simples, los serpenteados, pero los que vamos a ver y van a ejecutar hay que repasarlos. Por ahí les voy a pasar unas láminas también que voy a subir al Moodle. Ok, mi conclusión, ¿cuál es frente a las estacas? Esto es importante. ¿Es un método mucho más seguro? Sí, más seguro porque no maltratan a la planta, ¿no? Poco destructivo, sí. Yo tengo cuántas historias de alumnos que se han ido a sacar estacas y la pobre planta después se ha muerto de pena y de, digamos, de incapacidad de poder regenerarse, ¿no? ¿Tiene una baja tasa de multiplicación? Sí, ¿no? Porque en realidad de una planta madre es limitado el número de acodos que yo puedo poner sin agotarla, ¿no es cierto? Es económico en muchas especies de jardinería, ¿no? En los viveros, en los jardines,
la gente tiene sus cercos, estos se pueden acodar, no pasa nada, está ahí tranquilo el acodito hasta que estén raíces y recuperan su planta madre, ¿no? Es poco aplicado a gran escala, sí, el acodo aéreo yo lo veo solo en los viveros, ¿no? Los viveros tienen, y los viveristas son unos muy inteligentes, porque por ejemplo tienen su croton a un costadito del jardín, tienen su ficus benjamín, ¿no? Y hacen acodo, pero ni siquiera le ponen un gran volumen de sustrato, que es indispensable en el laurel, porque el laurel es lento, entonces hay que ponerle una mayor cantidad de sustrato. Pero en el ficus benjamín, en esas plantas que son súper poderosas, en la chiflera, en el croton, los viveristas cortan un pedacito del floema, ¿no? Un anillo chiquito, y le ponen como una especie así como diríamos con salivita, el musgo, ¿no? Apenitas, casi del mismo diámetro que el tallo, lo amarran porque dicen que en 7, 15 días ya está enraizado. Pero es porque la planta es power, pues, ¿no? Es porque la planta es rústica, generosa, ¿no? Con nuestra especie, ¿no? Y enraizan fácilmente, por eso son plantas tan populares, ¿ok? Listo, entonces en otros países comercialmente, acuérdense, manzano, ciroleros, que son lentazos, su vida son los ciroleros europeos, ¿no? Se usa esto a gran escala. Y señalo ciroleros europeos porque aquí en Perú, ¿no? En esta latitud también tenemos ciruelos andinos. ¿Alguien conoce algún ciruelo de la zona andina? Ah, esa es pregunta premio, ¿ah? ¿Alguien conoce algún ciruelo de la zona andina? Que le llamen ciruela igual. Su hoja de frutales, ya, ¿dónde estará el ciclo de energía? Ciruela que sea propia de acá, de aquícito. ¿Guindo? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste, Álvaro? ¿Guindo?